situación adversa va a ser lo que dicen sus compañeros es verdad, ¿no? Pero como lo manifiestan las normas, el incumplimiento de las normas, ¿no? El incumplimiento de las normas, el incumplimiento de la normativa interna y las ejecuciones contractuales. En este caso, nuestras situaciones adversas son todo aquello que ha incumplido el almacenero al momento de recepcionar. Esas van a ser nuestras situaciones adversas. Esas van a ser las situaciones adversas, o sea, lo que nosotros hemos detallado en el análisis de la cédula. Cuando hemos desarrollado la cédula, la situación adversa es lo que vamos a desarrollar. En la situación adversa tiene una sumilla, van a ver, tiene una condición, la situación adversa, el hecho deficiente y irregular, ¿no? Que afecta al logro de al cumplimiento del proceso en curso, al logro de los objetivos, ¿no? Y eso, ¿por qué es el incumplimiento de las normas y objetivos? Porque no se está cumpliendo con la norma. No se está cumpliendo con el contrato, ¿no? Si vemos el contrato, no se está cumpliendo con la norma. Porque no solo puede ser la norma como criterio, ¿no? Por eso les manifestaba, es necesario que se ponga la orden de compra o el contrato. La orden de compra también para lo que es las entidades públicas es un contrato, es un acuerdo de parte, ¿no? Les pregunté el periodo de evaluación, cuando estamos viendo, es el periodo de la ejecución. El periodo de la ejecución hemos comenzado el día 25, otros han considerado hasta el día 4, creo, de agosto por los días feriados, pero es ese tiempo que nos va a llevar a cabo realizar la etapa de ejecución, ¿no? Es. Tomos, siempre se pone tomo 1 de 1, acá se pone tomo 1 de 1, entonces allá no le pone tomo 1 de 1. Entonces ahí está, ¿no? ¿Cuántos tomos contiene el libro? Cuando son más tomos se le pone, ¿no? Eso. Lugar y fecha se le pone, y se le pone el año, ¿no? El año del diseño, ¿no? El año oficial, con letras 9 y altas. Es lo mismo, ¿no? Viene el informe de visita y control, número del informe de visita y control, y el proceso. Almacenamiento y recepción de equipo tecnológico, ¿no? Almacenamiento y recepción de equipo para el proyecto, le ponen todo el proyecto, ¿no? Y eso es criterio, pero también hay que ver en la presentación lo estético, ¿no? Cuando es muy largo no se ve tan estético, ¿no? Entonces acá el origen. Si ustedes ven el origen de vuestro plan, por eso les decía tengan a la mano el plan, es el mismo origen de acá. Acá lo único que va a cambiar, el presente informe se emite ya acá, el otro se desarrollará. En el plan vas a hacer a lo futuro, es en el presente, ¿no? El plan haces a lo futuro, lo único que cambia es eso. El resto es igualito. El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el órgano. Disculpe, magíster, si podría agrandarle un poquito su presentación. Tamaño de letra, ¿está bien? Agrandarlo, ok. Sí, agrándarlo porque está muy, no se nota. Allá, levantarlo ahí. Entonces acá si ustedes su plan, por eso les decía acá en el plan, el presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el órgano de control institucional, ¿no? De donde dice el órgano de control institucional, se pone responsable de la visita y control, tipo de documento, ¿no? Mediante tipo u otro de acreditación. Acá le ponemos ya tiene el documento de acreditación, ¿no? Acreditado con
¿no? Oficio, memorando, ustedes han hecho la acreditación, el documento de acreditación. Número, fecha. Registraron el sistema de control gubernamental con orden de servicio. El orden de servicio le ponen ustedes la que deseen, no se les va a exigir porque no tenemos acceso al control gubernamental. En el marco de lo dispuesto en la directiva número 02, aprobado mediante resolución de Contraloría número 115-2019-CG del 28 de marzo del 2019. Gaby, por favor. Gaby Alejandra. Gaby Alejandra. Profe, disculpe. Ya, señorita. En esta parte del origen, ¿tienen algún problema? En el origen no deberían de tener ya ningún problema, porque le van a considerar solo el documento, ¿no? ¿No? Ahí le ponen que el presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el jefe del órgano de control institucional, ¿no? Del órgano de control institucional, responsable de la visita de control, ¿no? Del jefe responsable de la acreditado, ¿no? Mediante tipo de documento, un memorándum u otro, ¿no? Le ponen el memorándum con qué documento se ha acreditado y ese documento de acreditación lo tienen, ¿no? Registrado en el sistema de control gubernamental con orden de servicio, le ponen el número que deseen. Lo que está entre corchetes es lo que van a llenar o lo que van a quitar, ¿no? En el marco de lo previsto de la directiva, el resto va igualito, no hay necesidad de cambiar. Ese documento está junto ahí, magister. No te escucho. No, decía ese documento que se presenta para poder iniciar la visita, ese documento se inserta ahí, o se adjunta. Acá se inserta, se menciona nomás el documento, ¿no? Acreditado con, ¿no? O se comunicó al inicio con tal, ¿no? Comunicó al inicio. Ajá. Con oficio, con carta, número de fecha tal, ¿no? Tienes que ponerle el tipo de documento, ¿no? Oficio, número tal, con todas las iniciales y fecha tal. Nada más es lo que se inserta ahí. Listo. El objetivo general y el objetivo específico. ¿De dónde sale el objetivo general y el objetivo específico? Del plan. El plan, está en el plan. Control C, control V. El alcance, vamos a ver, ¿ya? El servicio de control se desarrolló al consignar el hito de control, la actividad, proceso en curso de la visita de control, relacionado principalmente, entre otros, a la prestación del servicio, a la ejecución de obra, el estado de mantenimiento de la infraestructura pública, así como la recepción, almacenamiento, distribución y entrega de bienes, y aquellas actividades en las que por disposiciones legales requiera la presencia del órgano del sistema. Entonces, ¿cuál es el hito ahí? Todo ese párrafo lo vamos a sintetizar en un hito. ¿Qué cosa estamos haciendo? ¿Cuál es el hito que vamos a desarrollar? Recepción y almacenamiento. Y almacenamiento de bienes tecnológicos, recepción y almacenamiento de bienes para el proyecto tal. Si quieren ahí le pueden poner para el proyecto tal, para que la persona que lea pueda entenderlo, ¿no? Acá le ponen todo, ¿no? Recepción y almacenamiento de bienes para el proyecto, le ponen todo. Entonces ya todo ese párrafo ya está. Y acá dice, ¿no? El cual se encuentra a cargo de la dependencia, de la entidad o dependencia que está bajo el ámbito de control. ¿Cuál sería la dependencia ahí? ¿A cargo de qué dependencia se encuentra el almacenamiento y recepción? Abastecimiento.
de abastecimiento guión almacenes, ¿no? Le pone. Ok. Bajo el ámbito del órgano de control desconcentrado de la unidad, bajo el ámbito de, ahí le pone ya, ¿no? Del órgano de control institucional, ¿no? Acá dice, ¿no? Bajo el ámbito del, ¿en qué ámbito está, no? Del órgano de control, de la Contraloría, estamos viendo Contraloría, que hay un grupo que quiere hacer como un órgano desconcentrado, entonces el órgano bajo el ámbito desconcentrado de la regional de control Cusco de Irapumay, ¿no? Y el otro bajo el ámbito del OSI de la entidad, ¿no? Responsable de la visita. Ahí se pone nomás eso, el nombre del órgano de control institucional. Y ha sido efectuado de, ¿qué fecha le ponemos? Le ponemos de la fecha que estamos efectuando de la ejecución de la auditoría, 25 a 28, 25, ¿de qué fecha a qué fecha se está desarrollando el procedimiento? Indicar lugar, dónde ha sido efectuado, ¿eh? En dónde ha sido, indicar el lugar donde ha sido efectuado. En los almacenes, la dirección de los almacenes, distrito, provincia, departamento donde se desarrolló la actividad objeto de la visita y control. ¿No? En los almacenes, ¿dónde se encuentran los almacenes de la entidad? Es lo que se considera. Información respecto del hito de control. Acá dice, describe en forma breve y concisa el hito de control, la actividad objeto de la visita y control. Entonces acá pueden describir en forma breve para qué han sido adquiridos los bienes, cuál es el objetivo, para qué proyecto han sido adquiridos estos bienes, ¿no? Ahí le ponen. El objeto del proceso en curso, ¿no? De la entidad o dependencia, ¿no? Y ahí le ponen, ¿no? Que están haciendo esos bienes sobre almacenamiento y recepción. Unidad orgánica de la entidad o dependencia a cargo del desarrollo, ¿no? Las actividades de las actividades, ¿no? Considerando la relevancia, entre otros datos que consideren pertinentes. Solo es delito la información referente al hito, ¿no? De las actividades que se desarrollan en el hito. Entonces acá sí pasamos a lo que es la situación adversa. Un minuto me permiten, voy a traer el caso práctico.
Entonces aquí es donde vamos a ver de dónde vienen todos estos datos, ¿no? De la revisión efectuada al proceso de recepción y almacenamiento de bienes, ¿no? Ahí se pondrá lo que dice el hito de control o la actividad del proceso objeto de la visita de control, relacionado principalmente, entre otros, ¿no? La prestación de servicios de la ejecución de obra, el estado y mantenimiento de infraestructura pública, así como la recepción y almacenamiento, distribución de bienes, y aquellas actividades en las que por disposición legal se requiera la presencia del órgano del sistema. Entonces acá lo que vamos a poner es, ¿cuál es nuestro hito? Almacenamiento y recepción de bienes tecnológicos o como le consideran para el proyecto tal. Entonces eso es lo que van a considerar ahí, lo que han considerado ustedes en su título, cómo lo van a concebir en el título, ¿no? Para el mejoramiento, acá tengo, ¿no? Acá le pueden considerar de la revisión efectuada, ¿no? Al almacenamiento, a la recepción y almacenamiento, ¿no? Para los bienes adquiridos, para el proyecto, mejoramiento de las competencias de estudiantes y docentes, mediante la implementación de tecnología, información y comunicación de las instituciones educativas del nivel secundario en el marco de emergencia sanitaria por COVID-2019. Pueden considerarle ese o pueden considerar el almacenamiento y recepción de bienes tecnológicos, ¿no? Porque va a haber un momento cuando hagan la descripción de la actividad, van a considerarle todos estos datos, ¿no? Para que puedan el lector o la persona que va a conocer este informe conozca a qué se refiere, ¿no? Estos datos ya lo pueden considerarlo acá, ¿no? En la información del hito, ¿no? Acá en la información del hito sí considera para qué proyecto es, la orden de compra con la cual se adquirió, todo eso. Todos esos datos lo consideran en información respecto al hito para que se tenga conocimiento. Pero acá pueden considerarlo solo eso, ¿no? Entonces le consideran ese párrafo y ya sacan todo el resto, ¿no? Se han identificado las situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso. Si ustedes identifican dos situaciones adversas, le ponen las situaciones adversas, pero si han identificado solo una situación adversa, le ponen solo la situación adversa, ¿no? Que afecta o podría afectar la continuidad del proceso. Eso es la situación adversa, ¿no? Ahí dice, su compañero preguntaba y decía, situación adversa, ¿qué va a afectar? Afecta o podría afectar la continuidad del proceso. O el logro del objetivo, nombre del proceso en curso, ¿no? ¿Qué logro del objetivo podría? Ahí sí podría afectar, ¿qué logro del objetivo del proyecto, ¿no? Ahí sí va a afectar el proyecto, ¿no? Nombre del proceso en curso que permita la actividad evaluada, el proceso en curso. ¿Qué podría afectar, no? Que no se cumpla con el proyecto de mejoramiento de competencias de estudiantes y docentes, ¿no? Del proceso. Ahí tenemos eso. Entonces, después de eso, ¿no? Las cuales se ponen a continuación. Sumilla es el título, ¿no? De la identificación de la situación adversa. ¿Cuál es la situación adversa que han identificado ustedes? A ver, apóyame, ¿qué título le ponemos? ¿Cuáles son las situaciones adversas que ustedes han identificado? Vamos a hacer un título con ustedes. De acuerdo a las características que ustedes han hecho, vamos a hacer, de acuerdo a la situación de las situaciones adversas. ¿Qué es lo que ha pasado en todo? ¿Cuál es el resumen en síntesis de todo? Ese es el título. ¿Cuál es la síntesis de todo? ¿Cuál sería la síntesis de todo? ¿Recibimos bienes que cumplen con las características técnicas o no con las características técnicas?
establecidas en la orden de compra. No, magíster. Ya, entonces tendríamos ahí que no recibimos. No, Tenemos, no, tenemos que el no, proveedor ha entregado dentro de los plazos, sí. Tampoco. tampoco. Y esto podría afectar la continuidad del proceso o el resultado de una o varias actividades o logro de No los se cumplen objetivos. las características. Ok. Tan- Muy bien, Antenor. ¿Qué más tenemos? Entonces, el título que le ponemos es, ¿qué hacemos? y Más o menos con lo que ustedes, con lluvia de ideas para poder hacer más o menos un título. ¿Qué más ha pasado en el caso? Podemos dividir en dos el caso, sí, en almacenamiento, uno en recepción y otro en almacenamiento, para no yo pienso confundirnos. que sí, magíster, porque almacén comete un error de recepcionar los bienes, uno que es fuera de fecha, uno entonces sería recepción indebida. A ver, ¿qué título le ponemos? De acuerdo a lo que hemos visto nosotros, ¿qué título le vamos a poner? Avancemos porque quiero empezar con el otro tema. ¿Sí? Entonces, el título que, de acuerdo a lo que más o menos se pone es lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la situación que estamos evaluando, ¿no? La situación adversa. La situación, la situación adversa que nosotros hemos identificado, ¿no? Entonces, el hecho, ponemos el hecho que hemos identificado y la situación adversa, ¿no? En el título va. Identifica la situación adversa, el encabezado. ¿Qué identifica la situación adversa? Podemos decir, ¿no? Por ejemplo, recepción de bienes en los almacenes de la entidad que no cumplen con las características técnicas inoperativos, que no le pondríamos que no cumplen con las características técnicas inoperativos, o le podemos decir bienes, ¿no? Que ingresan a los almacenes de la entidad que no cumplen con las características técnicas establecidas en la orden de compra guía de internamiento, inoperativos, y asimismo el proveedor entregó fuera de los plazos, ¿no? Que podría afectar la continuidad o resultado de una o varias actividades o el logro de los objetivos del proceso. Entonces le vamos a dar así más o menos el título, de acuerdo a lo que nosotros hemos observado, ¿no? Ese vendría a ser la sumilla. ¿Qué es la sumilla? Una síntesis de la condición, ¿no? O sea, la síntesis de la condición que nosotros vamos a explicar. Título encabezado que identifica la situación adversa. Y la situación adversa, como decimos, es, ¿no? Que los bienes no, que en los almacenes de la entidad se recibieron bienes que no cumplen con las características técnicas establecidos en el contrato, ¿no? Y orden de compra guía de internamiento. Asimismo, el proveedor entregó estos fuera de los plazos, que podría afectar la continuidad del proceso. Otros pueden poner que podría afectar el logro de los objetivos, ¿no? Eso es el título. ¿Queda bien claro? Y ese título se hace de acuerdo al análisis que ustedes han desarrollado. En el otro título,
le ponemos, por ejemplo, los almacenes no cuentan con las condiciones necesarias, ¿no? Lo que podría afectar, ¿en qué podría afectar? Le ponen ustedes de acuerdo ahí, ¿no? O podría afectar que los bienes se deterioren, podría afectar que los bienes sean sustraídos, ¿no? Hurtados, ¿no? Y por ende el cumplimiento de los objetivos. Si los bienes son sustraídos o los bienes por la humedad son deteriorados, ¿no? Por ende afectaría el objetivo. A ver, todos los grupos vamos a hacer 5 minutos, nos vamos a dar para que puedan hacer su sumilla y vamos a evaluarlo de unos 2, 3 grupos, los que quieran hacer su sumilla. Por favor, en 5 minutos. 10 minutos, 10 minutos, 19 y 26 tenemos la sumilla de todos los de todos los grupos y 2 grupos que quieran exponer para poder orientarnos. ¿Estamos de acuerdo? Señores, ¿me escuchan? Sí. Sí, magíster. 10 minutitos, a ver, hagan su sumilla, el título que le daría, para ver si está bien o no.
Mm,
¿Alguno de los equipos de auditores tiene su sumilla? ¿Que quiere compartirlo? El grupo 8, magíster. A ver, el grupo de... Sí, magíster. La primera sería la recepción de bienes que no cumplen con características técnicas establecidas según orden de contrato número 34/2021, Gobierno Regional Condorcanqui, y orden de compra guía de internamiento. Y asimismo, el proveedor no entregó en el plazo establecido, que podría llegar a afectar el logro de los objetivos establecidos. Esa sería la primera sumilla. La segunda sería que los almacenes no cuentan con con condiciones básicas necesarias que podría causar pérdida y deterioro de bienes adquiridos, lo que podría afectar el logro de los objetivos. Habría que mejorar nomás la redacción, ¿no? Como el caso planteado, ¿no? Doctor, el grupo Habría que mejorar un minutito con el grupo 8 todavía, ¿no? Fotocopiadoras multimedias que no cumplen con las especificaciones técnicas, ¿no? Establecidas en las órdenes de compra, ¿no? Especificar de los bienes adquiridos. Podría ponerle los bienes, o le podría poner, ¿no? Bienes que no cumplen con las especificaciones técnicas, ¿no? Establecidas en el contrato o orden de compra, ¿no? Y 6 unidades inoperativos, ¿no? Si le puede especificar mejor, ¿no? Fotocopiadoras multimedia Minolta no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas con la orden de compra. Podría ser también, ¿no? Y la otra que sería, ¿no? 6 monitores, 6 monitores con procesador integrado, no se encuentran inoperativos, ¿no? O sea, algo pequeño, lo que podría afectar el cumplimiento de los objetivos o el logro de la actividad, ¿no? Ahí no. Y lo otro sí, de los almacenes, está bien. Muchas gracias. Entonces, para cada uno de las situaciones adversas hay que desarrollar, ¿no? No es una sola el título, las sumillas son para cada situación adversa. Una situación adversa desarrolla su condición, su criterio y su consecuencia, ¿no? Estamos entendiendo, ¿no es cierto? Para cada situación adversa se hace su sumilla, su condición, su criterio y su efecto. Uno para recepción y otro para almacenamiento. Por eso hay 2 objetivos específicos. Sí, señor, el siguiente grupo. El siguiente equipo de auditor. Ya, magíster, el grupo 3, magíster. Ya. Ya, hemos hecho 2. La primera es incumplimiento de entrega de bienes tecnológicos del proveedor Los Angelitos a los almacenes del gobierno regional Condorcanqui según plazo establecido, lo cual afecta el cumplimiento de metas del proyecto. Asimismo, podría acarrear una sanción administrativa a los encargados de almacén y área usuaria por recepcionar los bienes fuera de fecha y no aplicar penalidad. Y el segundo, hemos hecho recepción de bienes tecnológicos en los almacenes del gobierno regional de Condorcanqui que no cumplen con las características técnicas establecidas en el contrato, lo cual afecta el avance del proyecto. Asimismo, cuando tengan una inspección de Contraloría, podrían recibir sanciones administrativas. Cuando se hace la sumilla, solo tienes que hacer la situación adversa identificada, nada más. O sea, ya de sanciones de eso, nada más tienes que hacer. Entonces, acá lo que tendría que, si vas a hacer 2 sumillas, tienes que desarrollar condición, criterio y consecuencia.
Pero lo que podrías hacer en tu sumilla sería una sola, ¿no? Ya. Lo que le pondría sería, ¿no? Recepción de bienes que no cumplen con las características, recepción de bienes en los almacenes de la entidad, ¿no? Como laptop, no, que no cumplen con las características establecidas, porque lo único que no tienen, que no cumplen con las características establecidas, ¿no? En la orden de compra. Nada más, así mismo le pondrías, ¿no? Los bienes fueron recepcionados fuera de plazo, ¿no? Lo que podría afectar el cumplimiento de los objetivos, le pondrías o de la actividad, y el que no se cobre penalidades, ¿no? Dos cosas hay que... Entonces, acá solo se describe, ¿no? Acá solo describimos nosotros el encabezado, la situación adversa identificada, ¿no? Pero para darle mayor énfasis en la situación adversa, ¿en qué manera podría afectar, no? O sea, Claro, sí, más ya. Muy bien, continuamos entonces. La condición dice la narración objetiva, concreta, cronológica de los hechos advertidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a narrar? Cronológicamente. Primero, qué se ha comprado de acuerdo al caso práctico. Le vamos a poner todo lo que se ha comprado, no le vamos a poner solo el hecho observado, ¿no? El gobierno regional de Condorcanqui para el proyecto, implementación de las competencias de estudiantes y docentes mediante la implementación de la tecnología de información y comunicación de las instituciones educativas del nivel secundario en el marco de emergencia sanitaria COVID-2019, adquirió del proveedor Los Angelitos, conforme al contrato número 34-2021 GR Condorcanqui de 20 de mayo de 2021 y orden de compra número 045-2000 de fecha 21 de mayo de 2021, los bienes siguientes, y hago todo el cuadro, ¿no? Y ahí le pone, ¿no? Asimismo, de la información obtenida de la entidad se advierte lo siguiente, ¿no? Asimismo, de la información obtenida de la entidad y el acta, los documentos que han suscrito, se advierte lo siguiente, ¿no? O de la información obtenida por la entidad se advierte los siguientes dos puntos y le comienza a narrar, ¿no? El acta que ustedes han suscrito, comienzan a contar y quiénes han participado en el acta, de qué fecha es el acta, ¿no? Se advierte lo siguiente y en el acta van a ustedes a poder explicar con fotografías, cuadros, con todo lo que tienen, ¿no? Entonces, todo el análisis del hecho que ustedes han redactado en el informe, eso van a ponerlo acá. Si han hecho 2, 3 procedimientos, van a entrelazar estos procedimientos de acuerdo a la etapa, al tiempo que se ha realizado, primero que se ha hecho y después el otro procedimiento, ¿no? Asimismo, le ponen con el otro procedimiento, que es lo que han establecido, ¿no? A eso se refiere la condición. Se redacta en un lenguaje sencillo, preciso y claro, identificando las evidencias obtenidas en forma ordenada, detallada, ¿no? Denominación, fecha, órgano emisor, entre otros, vinculado a esta, ¿no? Entonces tienen que poner ustedes cómo es que han obtenido cada una de las evidencias, ¿no? Con fecha, quién ha emitido, todo eso. ¿Alguna consulta ahí? ¿Está claro? Es el análisis de los hechos que ustedes han hecho. El análisis que ha hecho el equipo, todo eso con las fotografías, con todo ese análisis, lo redacta. Lo único que va a hacer aquí es mejorar la redacción y de cada una de las cédulas que ha redactado va a entrelazar las cédulas, ¿no? Las situaciones adversas que ha advertido, ¿no? Se puede complementar con gráficos, cuadros, fotografías u otros instrumentos que permita su mejor comprensión, ¿no? Eso es lo que vamos a desarrollar. Criterio, disposiciones internas, estipulaciones contractuales, términos de referencia, bases administrativas,
otras análogas aplicables a la condición. Los criterios son los criterios mismos que ustedes han establecido en el desarrollo de procedimiento. Esos criterios que ustedes han establecido en el desarrollo de procedimiento son los que van a plasmar acá, en el informe. Son los que van a plasmarlo acá. Y la consecuencia le van a poner con un título, ¿no? Sumilla no le ponen título, le ponen condición y comienzan a hacer la narración. Criterio, comienzan a hacer la normativa, ¿no? La normativa de disposiciones internas. Consecuencias, dice acá, explicación concreta de cómo la condición afecta o podría afectar significativamente la continuidad del proceso, el resultado y el logro de los objetivos. ¿De qué manera va a afectar esto, no? El que se recepcione bienes que no están de acuerdo a las características establecidas en la orden de compra podría afectar el logro de los objetivos o del proceso. El que el proveedor ingrese los bienes fuera de tiempo podría ocasionar que no se compren penalidades, ¿no? Entonces están advirtiendo ustedes la situación adversa. O le ponen una situación adversa que no está considerada acá, pero estos son los ejemplos también, ¿no? La continuidad del proceso, el resultado, el logro de los objetivos. Podría afectar a que no se compren las penalidades, y en el caso de los almacenes podría afectar, ¿no?, a que estos se deterioren o se pierdan, ¿no?, de acuerdo a lo que ustedes están estableciendo. ¿Alguna consulta hasta acá? Esto es acá es todo lo que es la situación adversa identificada. Todo aquello que puede afectar al logro, a la continuidad del proceso, el resultado, el logro de los objetivos, entre otros que se puede establecer, ¿no? Cuando no se ha identificado situación adversa, se consigna el texto siguiente. De la revisión y análisis efectuado a la información y documentación vinculada al señalar la denominación delito de control o actividad objeto de la visita, sería de la recepción y almacenamiento de bienes tecnológicos, no se han identificado situaciones adversas que afecte o podría afectar la continuidad del proceso o el resultado del logro de los objetivos del proyecto. Ahí le pongo el nombre del proceso en curso, ¿no?, del proyecto, que nosotros mejoramiento de las competencias de estudiantes y docentes mediante la implementación de tecnología de información y comunicación en las instituciones educativas de nivel secundario en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-2019. Entonces no va a afectar acá, entonces no se hace, se revela de esa manera la situación adversa, no se hace el informe, pero solo se considera ese párrafo. Para iniciar ustedes, por ejemplo, con lo que es la condición, pueden tomar este cliché, ¿no?, de la revisión y análisis efectuado a la información y documentación vinculada al proceso tal, se ha advertido lo siguiente, ¿no? Entonces se han advertido los siguientes hechos y comienzan a narrar los hechos, ¿no? Esta es una manera de cómo presentan, van a darse cuenta en varios informes de visita o de control posterior de la revisión y análisis efectuado a la información de la documentación vinculada al proceso, a la recepción y almacenamiento de bienes tecnológicos, y advertido lo siguiente, ¿no? Entonces comienzan a narrar los hechos, ¿no? De acuerdo al título, ¿no? Si el título primero está, hablan de lo que los bienes están ingresando fuera del plazo, de la sumilla, hablan primero de fuera del plazo. Si no cumple con las características, hablan primero de no cumple con las características, ¿no? Pueden hacerle sus subtítulos, todo eso. Documentación vinculada al hito de control o actividad. A la recepción y almacenamiento de bienes, el hito de control, ¿no? Almacenamiento y recepción de bienes tecnológicos. Entonces acá lo que se pone es documentación vinculada al hito
o actividad. Ustedes están trabajando como hito o actividad, ¿no? Pueden considerarlo hito o actividad. Entonces le ponen ahí documentación vinculada al actividad, le ponen o hito, al hito, ¿no? Hito de control, le ponen hito de control. Hito de control va a ser porque va a ser recepción y almacenamiento, ¿no? Actividad sería solo uno. Al hito de control le ponen solo el hito de control. La palabra nomás lo borran. ¿Le consideran bien hito de control o bien actividad? No le ponen más. Ahí. Solo consideran hito o actividad. La información, entonces le consideran la información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de visita y control al. Entonces le ponen señalamiento de la denominación delito de control o actividad, objeto de visita y control, almacenamiento y recepción de bienes tecnológicos, o le ponen todo el título, ¿no? Almacenamiento y recepción de bienes adquiridos para el proyecto mejoramiento de competencias de estudiantes, y le ponen todo eso, ¿no? Ahí le consideran eso. Se encuentra detallada en el anexo número 01. Entonces, en el anexo número 01, ustedes van a detallar los documentos acá. ¿Qué documentos son los que ustedes están considerando en la observación? ¿No? El acta que ustedes están considerando, la orden de compra que están considerando, la orden de compra guía de internamiento, ¿no? Señalar de forma breve la información y documentación revisada, indicar su denominación, es oficio, carta, a qué se refiere, el número, la fecha y otro dato que permite identificar. Entonces ahí van a señalar eso en lo que se refiere acá. Este anexo se refiere a eso. Cuando la información se sustenta únicamente en la información obtenida de la entidad de ofendencia, se considera este párrafo. ¿Consideran este párrafo inicial? ¿No? O pueden considerar este otro párrafo, ¿no? Sí, lo único que van a considerar es ustedes el párrafo 1, porque el resto de los párrafos, y es cuando obtienen información de otras dependencias, todo, entonces solo eso se considera, ¿no? Cuando la información se sustenta únicamente con información obtenida de la dependencia. Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la comisión, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documental de la entidad. O sea, es esto lo que van a hacer ustedes. Entonces todo esto le ponen, ¿no? Cuando el presente informe no sustenta información que se encuentra en la entidad, no le pone ahí. Entonces esto, lo único que le consideran es ustedes es este párrafo. El primer párrafo, la información y documentación de control ha sido revisada y analizada, el desarrollo se encuentra en el hito 1. Le consideran el párrafo, ¿no? Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la comisión, la cual ha sido señalada en la condición. Entonces, solo van a considerar el párrafo primero y este párrafo segundo. Estos otros párrafos ya no se consideran, ¿no? Se adjunta al presente información únicamente aquella documentación e información proporcionada por terceros, cuando la documentación e información de la entidad o dependencia obra en su acervo documental. Asimismo, señalar brevemente los documentos a los que no se obtuvo acceso, ¿no? Precisando qué documentos no pudieron revisarse o no fueron proporcionados por la entidad o dependencia. De igual forma, indicar las limitaciones que impidieron el desarrollo de algún procedimiento. Nosotros no hemos tenido impedimento de ningún procedimiento, no lo vamos a considerar. Acá, reporte de avance ante situaciones adversas. Les había manifestado que las situaciones adversas que nosotros identifiquemos
tenemos que comunicarlo cuando deben de tomarse las medidas correctivas de forma inmediata en el transcurso de un día, hacer el oficio de comunicación considerando igualito la sumilla, condición, criterio, efecto y causa, para que el titular de la entidad tome las medidas correctivas. Entonces, cuando hacemos la información del reporte de situaciones adversas, podemos considerar cualquiera de los párrafos que se tiene a consideración, pero en nuestro caso, ¿no?, durante la ejecución del presente servicio de visita y control, la comisión de control emitió el reporte de situaciones adversas. Entonces nosotros vamos a ponerle en la comisión de control no emitió el reporte de situaciones adversas. Ahí nomás nos quedamos, ¿no? Pero si hubiésemos emitido informes de situaciones adversas, sí comunicamos. Pero en nuestro caso no hemos emitido informes de situaciones adversas. Entonces acá nomás le ponen este párrafo: durante la ejecución del presente servicio de visita y control, la comisión de control no emitió informes de situaciones adversas. Ahí nomás nos quedamos. Pero cuando hemos emitido sí le ponemos, ¿no?, el número, año, las siglas, el órgano, dependencia, unidad orgánica, la Contraloría o del OSI, ¿no?, que han emitido la situación adversa, que fueron remitidas al titular o responsable con oficio, le ponemos, ¿no?, un número del oficio, fecha del documento de comunicación. Las situaciones adversas fueron las siguientes y comenzamos a indicar las situaciones adversas que hemos identificado. Pero esto no vamos a considerar nosotros. Cuando la entidad o dependencia ha informado respecto a las situaciones adversas y correctivas adoptadas, consignar el párrafo siguiente. O sea, cuando nosotros le hemos comunicado situaciones adversas y han tomado las medidas correctivas, se considera el párrafo siguiente. Al respecto, la entidad o dependencia informó a la comisión las acciones adoptadas que se detallan a continuación. Entonces narramos las acciones adoptadas. Cuando la entidad o dependencia ha informado las acciones preventivas y correctivas adoptadas, consignar el siguiente párrafo. Igual consignamos, ¿no?, cuando ha tomado las acciones preventivas y correctivas, ¿no? Entonces estos ya son clichés establecidos. En nuestro caso, en este punto específico, le vamos a poner: durante la ejecución del proceso de informe de visita y control, la comisión no emitió reporte de situación adversa. Y con eso concluimos. Cuando se incluya más de una conclusión, estas deben ser numeradas. Pero si no hay más de una conclusión, estas no deben de ser numeradas. Entonces, esto también está establecido de cliché en las conclusiones. O sea, no van a hacer más trabajo que poner lo que es el hito de control y la actividad, ¿no? Durante la ejecución del servicio de visita y control al hito, recepción y almacenamiento de bienes tecnológicos. En el proceso en curso de la visita de control, dice, se ha advertido cuántas situaciones adversas. En este hito, cuántas situaciones adversas le ponen, ¿no? Si es que han hecho dos situaciones adversas, cuando se haga esto de lo que es las situaciones adversas, acá en la situación adversa se pone la sumilla, la condición, el criterio, el efecto y la consecuencia. Después de haber hecho la primera situación adversa con su sumilla, la segunda situación adversa también se pone, ¿no?, el título, ¿no?, la sumilla, la condición, el criterio, el efecto y causa. O sea, otra vuelta se repite lo mismo acá para la siguiente situación adversa, ¿no? Acá donde dice 2, ahí se vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces la misma situación adversa vienes a desarrollarla, ¿no? Una situación adversa, dos situaciones adversas. Por eso acá en la conclusión dice, ¿no?, durante la ejecución del servicio de visita y control al hito, ya sabemos, ¿no?, se han advertido cantidad, 2, 1, ¿no? Si es una situación adversa; si son varias, son situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos. De precisar la denominación del proceso, del objeto en curso, del proyecto, acá será, ¿no?,
¿Qué cosa va a afectar? ¿A qué proceso va a afectar? Al proyecto afectará, ¿no? Al proyecto mejoramiento de las competencias de estudiantes y docentes. Entonces acaba ya el proyecto, ¿no? Precisar la denominación del proceso en curso, ¿no? Cuando no se han identificado situaciones adversas, se consigna el texto siguiente. Entonces ustedes van a ver cuando no identifican situaciones adversas, se considera durante la ejecución del servicio de visita de control al proceso de almacenamiento, de recepción y almacenamiento de bienes tecnológicos, no se han identificado situaciones adversas que afecte o podría afectar la situación del proceso o resultado del logro de los objetivos. Precisar la denominación del proceso de la visita de control. Cuando se ha identificado que el informe de visita de control debe ser remitido a otra instancia u órgano competentes, se consigna como conclusión el siguiente texto. Como parte de la situación adversa, se ha identificado que especificar la situación adversa, ya sabemos, ¿no?, a qué se refiere. Aspectos que resultan de competencia o interés, ¿eh?, que amerita la intervención, ¿no?, de precisar nombres, instancias u organismos competentes, por lo cual resulta pertinente remitir dicho informe a la instancia o organismo, al ser presente informe de visita y control, para las acciones que correspondan en el marco de sus competencias. Cuando, por ejemplo, estamos viendo una unidad ejecutora del gobierno regional y quien tiene que también tomar conocimiento es la sede del gobierno regional, es cuando comunicamos, ¿no? O cuando estamos viendo, por ejemplo, una OGEL y tiene que conocer la Dirección Regional de Educación, es cuando también es otra instancia que tiene que tener competencia sobre esto, ¿no? Por ejemplo, que si en el caso ya de la distribución de estos bienes, quien debería de asignar el presupuesto para la distribución de estos bienes sería el gobierno regional. En ese caso tendríamos que consignar al gobierno regional de él, ¿no?, cuando estaríamos viendo la distribución de bienes. Con las recomendaciones es igualito, otro cliché. O sea, es un cliché ya preestablecido. Lo único es poner los datos nomás que se encuentran entre corchetes, ¿no? Hacer reconocimiento al, en este caso sería al gobernador regional, ¿no?, de Condorcanqui, unidad responsable de dependencia, ¿no?, el presente informe de control, el cual contiene las situaciones adversas como resultado del servicio de visita de control, al hito de control, que ya conocemos cuál es el hito, con la finalidad de que adopte las acciones preventivas y correctivas que corresponden, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado de los objetivos, precisar qué resultado de los objetivos son los que no van a hacer. Y la segunda recomendación es hacer con reconocimiento al titular, le pones el titular de la entidad, gobierno, el gobernador regional de Condorcanqui, ¿no?, que debe comunicar al órgano de control institucional a través del plan de acción las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente informe de visita y control. Eso es. Y este es cuando tienes que dar a conocer la última recomendación a otras instancias competentes. Entonces, lo único que nosotros tenemos que ver es la recomendación 1 y 2 para nuestro caso. Lo único que se va a hacer en las recomendaciones y conclusiones y en todo casi el proceso es incorporar los datos que se tienen entre corchetes. En esto de lo que es conclusiones y recomendaciones. Lo único que tenemos que hacer es eso, los datos. No vamos a modificar las conclusiones ni las recomendaciones. Esos ya son estándares de calidad que ha establecido la Contraloría y establece su formato, que de esa manera debe de realizarse su recomendación y conclusión. Y el apéndice, acá veis la sumilla, ¿no?, documentación vinculada al hito, la sumilla y la relación de todos los documentos que hemos narrado en nuestro informe.
adversa. Muy bien, señores, con esto hemos concluido lo que es el control simultáneo. Hemos visto que el control simultáneo se realiza de cuatro formas, incluso hemos visto. Primero hemos visto lo que es control concurrente, visita de control, orientación de oficios y operativos que realiza la Contraloría, ¿no? Entonces, es todo lo respecto a lo que es el segundo tema del sílabus sobre control simultáneo, ¿no? Un poco que nos hemos atrasado, pero vamos a recuperarlo en las otras clases. ¿Alguna consulta para el trabajo? Este trabajo va a ser para el día martes. ¿Están de acuerdo? Para que puedan presentarlo ya todo el trabajo, ¿no? Ya tienen hecho el plan, tienen la acreditación, el oficio de acreditación, tienen el desarrollo de procedimientos. Ahora van a desarrollar el informe y la comunicación del informe. Son 5 archivos que deben de presentarlo para el día martes de la próxima semana. Podría ser jueves, doctor, magíster. Lo que pasa es que estamos con full entrega de informes y bueno, va a ser un poco difícil de repente para martes. Estamos todavía terminados los informes, ¿no? Hacer cierre de información. Sí, es que como es cierre de mes y estamos ahí, bueno, me imagino que mis compañeros también, algunos de ellos deben estar con esa misma situación. Para el día jueves, ¿no? Jueves. Ya. Quedamos entonces para el jueves. Listo, magíster, gracias. ¿Alguna consulta? Magíster, buenas noches. Un favor, ¿nos podría repetir los 5 archivos a presentar para el día jueves? Ya, un minutito. El plan de visita y control. El formato 3. El formato 5, comunicación de inicio del servicio de control. O el formato 6, ¿no? Oficio de acreditación de la comisión. Es el 5 o el 6. Si son OSI es el 5. Si son Contraloría es el 6. 7, la cédula de trabajo. El formato 7, cédula de trabajo. 12, informe de visita y control. 15, oficio de comunicación de informe de servicio. Muy amable, magíster, gracias. Ya, señor. ¿Alguna duda más? Magíster, buenas noches. Acerca sobre la cédula de trabajo, magíster, ¿solo tenemos que tener los 2 procedimientos o tenemos que tener más cédulas, magíster? Hay un equipo de auditores que ha hecho 4 cédulas de trabajo. Las 4 lo presentan. Hay otros que han hecho 2 cédulas de trabajo, lo presentan las 2. Hay otros que han hecho 3 cédulas, lo presentan las 3 cédulas. De acuerdo al caso práctico, ¿no? Ya, a ver, por ejemplo, hay unos que han hecho sobre
la entrega y recepción de bienes, otro sobre lo que es que le ha entregado al proveedor dentro del plazo, que es otra cédula, ¿no? Y otro sobre los almacenes, la situación de los almacenes. Son los tres que tenemos. Les recalco, para el informe, cuando ustedes se encuentren, si van a hacer dos situaciones adversas, uno sobre recepción y otro sobre almacenamiento, continúan de esta manera, ¿no? La sumilla, condición, criterio, consecuencia. Igualito en la dos, sumilla, condición, criterio y consecuencia. El resto de la información, les digo, ¿no? Documentación vinculada al hito, información del reporte de situaciones adversas, conclusiones y recomendaciones, ya están preestablecidas. Todo esto ya está preestablecido, ¿no? Entonces es un cliché que hay que llenarlo, nada más. Ahí no tienen problema. En el informe, la sumilla nomás acá sería el problema, porque la condición lo tienen, el criterio lo tienen y la situación adversa la identifican. Eso está fácil de identificar, la situación adversa. Acá tienen la situación adversa en el párrafo inicial y es un cliché preestablecido. Información de la entidad, acá le ponen toda la información que tienen de la entidad, todo lo que de la información, ¿no? Del hito, ¿a qué se refiere el hito, no? Cómo ha sido adquirido, para quién ha sido adquirido, para qué proyecto, todo eso le ponen acá. El alcance es lo más sencillo, que van a llenar los datos, ¿no? Acá aparece como 5 líneas, pero va a quedar en 2, 3 líneas nomás. ¿De qué periodo a qué periodo y en qué lugar lo realizaron y quién hizo eso? Objetivo general y específico lo tienen establecido y el origen lo tienen establecido. Entonces el informe sería lo más fácil que van a desarrollar si han desarrollado bien en la planificación, la ejecución y el informe. Con esto les digo que si alguna vez hacen un servicio de control, hagan bien su planificación, bien su ejecución y el informe ya es resultante de todo ese trabajo que se ha hecho, ¿no? Es el resultado final. ¿Alguna consulta para continuar con el segundo tema? No hay ninguna pregunta, por favor. ¿Algo quieren que se les esclarezca? ¿Alguna parte? ¿Algo que no han entendido? Muy bien. Vamos a compartir. Hemos visto lo que era control previo, los servicios que realizan los órganos del Sistema Nacional de Control. Hemos visto lo que era el control previo, ¿no? Que estaba a cargo de la Contraloría General de la República.
Entonces, y esto era lo que era el endeudamiento público, las compras de secreto militar, las obras por impuesto, los adicionales de a supervisión y ejecución de obras, ¿no? En lo que hemos visto, control simultáneo era el acompañamiento. Previo era antes, ¿no? Antes de que ejecuten todas esas actividades, tenían que tener una opinión previa de la Contraloría. Simultáneo era el acompañamiento durante el proceso que hemos visto, ¿no? Entonces ya durante el proceso, ¿no? Habíamos visto lo que es el control simultáneo. Y este control simultáneo era el control concurrente, la visita de control, la orientación de oficio y los operativos que realizaba la Contraloría siguiendo los procedimientos establecidos en la visita de control. Y el control concurrente habíamos visto lo mismo que se hace en la visita de control, pero es a varios hitos, ¿no? Primer hito, por ejemplo, almacenamiento, segundo hito, recepción, y tercer hito, distribución, ¿no? Y cuarto hito podemos encontrarle utilización de los bienes, ¿no? Eso sería un control concurrente cuando se ve una o más actividades, ¿no? O más hitos de control. En esto de visita y control era una actividad o un hito de control. Hito de control decíamos cuando era más de 2 actividades, entonces estamos haciendo un hito de control, almacenamiento y distribución. Entonces acá estamos viendo el acompañamiento en el proceso, durante el proceso hacemos todo eso de orientación de oficio. En todos ellos hay el planeamiento, planificación, ejecución e informe. ¿No es cierto? Igual es en el control posterior. En el control posterior vamos a ver lo que es la auditoría de cumplimiento. ¿Por qué vemos la auditoría de cumplimiento? Porque es como la vedette de la Contraloría, al igual que servicios de control a hechos específicos. Esto lo hacen los órganos de control institucional y la Contraloría General de la República. También otro servicio de control posterior es la auditoría financiera, ¿no? Donde hemos manifestado que la auditoría financiera es opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros. La auditoría también hemos visto la auditoría de desempeño, ¿no? Que veamos la eficiencia, eficacia, economía, calidad en los procesos, ¿no? Y la otra, servicio de control de oficio posterior, ¿no? Ya hemos visto. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver auditoría de cumplimiento. ¿Y a qué se va a referir la auditoría de cumplimiento? A que si se cumple o no se cumplen las normas. Eso es la auditoría. En este tipo de control posterior sí se establecen responsabilidades. Acá sí se establece responsabilidades. ¿Y qué tipo de responsabilidades? Administrativa, penal y civil. Acá sí vamos a establecer responsabilidades. Acá son ya sobre hechos ya consumados. La auditoría de cumplimiento ya es sobre hechos consumados, sobre hechos que ya se han ejecutado, donde ya no hay más remedio, ¿no? Acá ya no es que es un acompañamiento, una situación adversa, no. Acá ya se identifican irregularidades que conllevan a responsabilidades administrativas, funcionales, civiles o penales. Entonces eso, ahora sáquense, hemos visto primero previo, durante y ahora vamos a ver el posterior. Competencia de recurso, ¿no? Del capítulo que vamos a ver, ¿no? Aplica aspectos conceptuales y metodológicos del proceso de la auditoría de cumplimiento para una concreta planificación. Entonces ustedes van a realizar una adecuada planificación. Utilización de técnicas y procedimientos de auditoría durante la ejecución. Obtención y valoración de evidencias suficientes y apropiadas, permitiendo el logro de los objetivos establecidos.
valorando la oportunidad y calidad del informe de auditoría. Para este capítulo que vamos a desarrollar, ustedes van a identificar un servicio de control posterior, una auditoría de cumplimiento del año 2019, 20 o 21, que esté en la página web de la Contraloría. Y el trabajo que ustedes van a desarrollar es el plan de auditoría de acuerdo al formato que se va a alcanzar, el formato de planificación de la auditoría, ¿no? Entonces ahí van a establecer los procedimientos. Entonces en esta etapa solo vamos a ver lo que es la planificación. Y durante el servicio de control de hecho específico, que viene a ser en síntesis lo mismo que es la auditoría de cumplimiento, pero en forma resumida y célere sobre un hecho determinado, ¿no? Mientras que la auditoría de cumplimiento ve todo un proceso, toda una actividad, puede ver varios procesos. La auditoría de hechos específicos solo ve un hecho determinado. Entonces van a ser los dos tipos de servicio de control posterior que vamos a desarrollar. Entonces su primer trabajo, yo les sugiero de que vean un tema que ustedes conozcan más o menos, de un tema que ustedes puedan desarrollar bien la planificación, porque a veces nos concretamos a ver informes, ¿no? Se les dicen, señores, ya anteriormente visto, ¿no? Escojan un tema de la página web de la Contraloría. Ahorita les voy a enseñar a cómo se ingresa, ¿no? Entonces buscan unos temas de 300, 400 hojas, ¿no? Entonces cuando se les pide hacer la planificación, es leer 300, 400 hojas, no es dable para el tiempo que tenemos, ¿no? Podemos hacerlo, sí podemos hacerlo, pero el tiempo es el que nos va a jugar en este tiempo, ¿no? Para poder cumplir, ¿no? Con el entregable que van a hacer ustedes. Entonces ese es el primer trabajo que ustedes van a hacer el día de mañana. Van a identificar, ya les voy a dar el formato del plan de auditoría para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿no? Es un formato ya con algunas exquisiteces que ustedes van a ver para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces es eso lo que van a desarrollar ustedes. Ya sobre un trabajo hecho, ¿no? O sea, van a ponerse a este trabajo ha sido hecho, entonces ¿cómo han hecho ellos la planificación? Van a tener, por ejemplo, el origen, van a tener el alcance, van a tener el objetivo, van a tener ya establecido, ¿no? Pero ustedes van a tener que desarrollarlo, ¿no? Como ellos han hecho. Entonces los procedimientos debe ser cómo ellos, qué procedimientos han utilizado para llegar a esos objetivos, ¿no? Entonces, ya de un informe hecho van a conocer ustedes el informe, van a manejar cómo se ha hecho ese informe. Yo les voy a explicar el informe, qué partes tiene ese informe, y ustedes van a desarrollar su plan. Como trabajo final va a ser el plan de la planificación, el plan que van a hacer, el plan de auditoría. El planeamiento es antes, ¿no? La planificación van a desarrollar. Marco conceptual de la auditoría de cumplimiento. Vamos a ver el marco conceptual, la etapa de planificación, la etapa de ejecución y la etapa de elaboración del informe. La auditoría de cumplimiento tiene las tres etapas: planificación, ejecución y elaboración de informe. Cuando les ven en el examen, va a venirles, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de la auditoría de cumplimiento? Su delegado está manifestando un poco que les dé los tips cuáles van a hacer en el examen, ¿no? Entonces preguntas ustedes se van a hacer, ¿no? Los que están presentes en el curso van a hacer cuáles son las etapas: la planificación, ejecución y elaboración del informe. Si les pongo el planeamiento más, van a decir no.
Marco conceptual, capacidad 1, ¿no? Emplea la normativa de control gubernamental relacionada con la auditoría de cumplimiento, aplicando en el desarrollo de servicios de control posterior según los procedimientos establecidos. Ya tiene procedimientos establecidos, la Contraloría General ha establecido los procedimientos sobre lo que es el marco conceptual, sobre lo que es la planificación, el planeamiento, la ejecución y el informe. ¿Por qué es importante la auditoría de cumplimiento? ¿Por qué creen que es importante la auditoría de cumplimiento? Una pregunta para todos. Cumplimiento viene de cumplir las normas. A ver, ¿quién puede decir por qué es importante la auditoría de cumplimiento? Magíster, es importante porque ayuda a la entidad a identificar las debilidades en los procesos de cumplimiento normativo, como mencionaba, ¿no? Y así poder también crear mejoras. Okay. Esta auditoría se puede dar tanto de manera interna o externa, ¿no? Tanto dentro o por parte de la empresa o una auditoría externa, de un ente externo. Cuando me habla de auditoría interna y externa es por parte, está bien lo que dice Olimpia, ¿no? Pero es del órgano de control institucional o por una dependencia de la Contraloría puede hacer, ¿no? Incluso está considerando la Contraloría General de la República, consideró que las sociedades de auditoría también por encargo podrían hacer esta auditoría de cumplimiento, ¿no? Pero más lo hacen las órganos de control interno, cuando dice interno y externo. Y como usted manifiesta, la entidad va a ver si está cumpliendo o no está cumpliendo con las normas y las disposiciones internas. ¿Qué más? ¿Para qué más nos serviría? ¿Por qué es importante? La auditoría de cumplimiento es importante porque a través de las recomendaciones que van a emitir, que se emiten en los informes, puede haber la mejora de la gestión, ¿no? La gestión va a mejorar, va a haber mejora de la gestión. Entre otros que vamos a ver ahora en el desarrollo. Cada uno de los servicios de control que nosotros realizamos tiene un mandato. Y de acuerdo a ese mandato y esa normativa es que nosotros cumplimos con las disposiciones, ¿no? Pero todo se enmarca primero en la Constitución Política, el artículo 82 de la Constitución Política que le da las facultades a la Contraloría General de la República, ¿no? Para poder ejercer el control del cumplimiento de la ejecución presupuestal y del gasto del Estado, ¿no? Entonces, bajo ese marco normativo es que se ha dado lo que es la auditoría de cumplimiento. De acuerdo a lo que establece la ley 27.785, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República. Cuando hemos visto, ¿no?, el primer tema, hemos visto las atribuciones que tenía el Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República para emitir normas, ¿no?, para normar cada uno de los servicios de control. Es así que habíamos visto también las normas de control gubernamental, ¿no? Y dentro de lo que establecía las normas de control gubernamental, hemos visto lo que era el control posterior, y dentro del control posterior hemos visto lo que es la auditoría de cumplimiento, ¿no? En estas normas de control gubernamental, ahí establece las normas generales, ¿no? También establece las normas de desempeño profesional, las normas de servicio previo, las normas de servicio relacionadas, las normas de servicio posterior, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, primero salen estas normas generales de control gubernamental, después salió una directiva número 07-2014,
auditoría de cumplimiento y manual de auditoría de cumplimiento. ¿No? La resolución 473-2014-CG es su modificatoria. Este manual de auditoría de cumplimiento, por lo menos la norma de auditoría de cumplimiento, el manual es extenso, por lo menos la norma de auditoría de cumplimiento deben de leerla, ¿no? Sobre eso se les van a dar algunos casos prácticos, ¿no? Sobre comprensión de lectura, ¿no? Entonces deben de leer la norma de la resolución Contralora 473-2014, ¿no? Y sus modificatorias, las modificatorias que se han venido dando durante todo este tiempo, ¿no? La INTOSAI, estas normas de manual de auditoría de cumplimiento están dados en base a las normas internacionales, ¿no? Emitidas por las entidades fiscalizadoras superiores, ¿no? La INTOSAI y la ISAIS, ¿no? Organismos internacionales de entidades fiscalizadoras superiores. Los organismos superiores se reúnen cada 2 años en distintos países y revisan las normativas, ¿no? De los servicios de control que cada uno de los estados se han implementado, ¿no? Y continuamente hacen las mejoras, ¿no? Para un mejor control y la lucha contra la corrupción. A eso se refiere estos organismos, ¿no? Y en base a eso es que se emiten las normas en el Perú y en distintas latitudes del mundo, ¿no? Entonces, las modificaciones de la auditoría de cumplimiento el año 2017 con la resolución 273, el 3 de octubre del 2017, la resolución 407 del 2017, del 14 de noviembre, y la resolución 136 del 2018 del 3 de noviembre del 2018. Esto modifica lo que es la directiva de la auditoría de cumplimiento. Y estas modificaciones más están ligadas a lo que es el debido proceso, el derecho a defensa, ¿no? Cómo es que garantizamos sus derechos de las personas que son auditadas, ¿no? Y el derecho a defensa. Sobre los plazos, sobre los procedimientos a seguir, ¿no? De igual manera hay modificaciones al manual de auditoría de cumplimiento, ¿no? Igual la resolución 362 del 2017 modifica tanto la directiva como el manual de auditoría de cumplimiento, al igual que la resolución 407 del 2017 el 14 de noviembre modifica igual, ¿no? En lo que es la resolución 136, igual que el manual y la directiva modifica, ¿no? En lo que es la resolución Contralora 201 del 2019 del 11 de junio, auditoría de cumplimiento según montos, ya establece que desde qué monto hasta qué monto vas a hacer auditoría de cumplimiento y desde qué monto hasta qué monto vas a hacer auditoría, no, servicio de control a hechos específicos, ¿no? Entonces ya te delimita y te dice desde este monto hasta este monto. Sin embargo, también, ¿no? Establece que por la complejidad, ¿no? Por la materialidad o por la importancia que tenga estos hechos, puede también considerarse montos menores, que vamos a verlo posteriormente, ¿no? Igualmente la resolución de Contraloría 041 del año 2000, ¿no? Del 3 de febrero, auditoría con excepción el monto a auditar, ¿no? Ahí establece qué montos no puede cumplirse con los 300 millones de soles que pide para la auditoría de cumplimiento, ¿no? Las razones por las cuales no debe de cumplirse. Entonces, ¿qué es la auditoría de cumplimiento? Es el examen objetivo, y hemos dicho que cuando hablamos de objetivo es sobre hechos reales, con evidencias, con pruebas que nosotros debemos de sustentar nuestro informe.
técnico porque cumple con procedimientos, técnicas de auditoría que debemos de emplear, y profesional porque debe de ser realizado por profesionales expertos y que conocen la materia a examinar, ¿no? Objetivo. ¿Con qué finalidad? Determinar la observancia de la normativa aplicable. ¿Qué es lo que voy a hacer con la auditoría de cumplimiento? Voy a ver si se cumple o no se cumple la norma. ¿Cumple o no se cumple con las normas de recepción de bienes? Por ejemplo, estamos viendo lo que es recepción de bienes. ¿Se cumple con la norma de almacenamiento de bienes o no se cumple con la norma de almacenamiento de bienes? ¿No? ¿Se cumple con las normas de recepción de bienes o no se cumple con las normas de recepción? ¿No? Disposiciones internas. Las disposiciones internas estoy hablando a reglamentos, a directivas, ¿no? Memorandos, cartas, disposiciones que haya dado la entidad para el cumplimiento, ¿no? De las normas, como un sistema de control interno, cómo yo controlo los recursos y bienes del Estado, esas disposiciones, y estipulaciones contractuales. En el caso práctico que nosotros hemos desarrollado, que no viene acá, ¿no? Es, ¿se cumple o no se cumple con los contratos? La orden de compra es un contrato. La orden de compra, donde no puede generarse contrato por los montos, establece la ley de contrataciones, que la orden de compra viene a ser un contrato, un acuerdo entre partes, pese que no está firmado por la otra parte, ¿no? Pero el consentimiento con su presentación de propuestas, ¿no? Y con el otorgamiento de la buena pro que le da la entidad. Entonces, las estipulaciones contractuales. Son tres cosas que vamos a ver. ¿Con qué finalidad, no? Para determinar el correcto uso de la gestión de los recursos públicos. Si los recursos públicos se están utilizando para los fines que nosotros se ha otorgado, ¿no? Si se ha otorgado, por ejemplo, los recursos públicos para la construcción de una carretera, estos no pueden utilizarse, por ejemplo, para la distribución de los trabajadores, ¿no? O, por ejemplo, en alguna vez se vio un caso de que los recursos habían sido recuperados por pagos mayores en lo que eran las aportaciones a salud. Sin embargo, posteriormente los trabajadores se distribuyeron estos recursos, ¿no? Entonces los recursos deben de ser utilizados para los fines para los cuales fueron presupuestados o asignados, ¿no? Y esto a través de qué es lo que se establece la mejora de la entidad, a través de las recomendaciones, ¿no? A través de estas recomendaciones se fortalece la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas. O sea que estas recomendaciones van a ser para que los recursos de una u otra manera se utilicen cada vez de mejor manera, ¿no? Sean más transparentes y que las autoridades rindan, ¿no? Rindan cuenta de los recursos que se les ha asignado, ¿no? Y esa rendición de cuentas tienen que hacerlo periódicamente, ¿no? Objetivo de la auditoría de cumplimiento, objetivo. Determinar la conformidad en la aplicación de la normativa. Vamos a determinar si las normas si las normas se están aplicando o no se están aplicando conforme se establece. Disposiciones internas y ejecuciones contractuales establecidas en la materia a examinar de las entidades sujetas al control. O sea, en lo que vamos a examinar. Determinar si el nivel de confiabilidad de los controles internos empleados por la entidad en los procesos, sistemas administrativos y gestión vinculados a la materia a examinar. Cuando nos referimos a controles internos, nos estamos refiriendo a lo que son las disposiciones internas. ¿Cómo yo garantizo que los recursos se utilicen adecuadamente en cada uno de los procesos? Por ejemplo, la norma establece y dice, yo puedo proceder con el devengado siempre y cuando los bienes
hayan ingresado a los almacenes de la entidad y que tenga la conformidad del área usuaria. Esa es la etapa del devengado que establece las normas de tesorería. Dice, si los bienes han ingresado, recién puedo yo devengar, ¿no? Primera etapa que se hace en el registro SIAP es el compromiso. El devengado es cuando yo he recibido los bienes a satisfacción. Entonces, ¿de qué manera hace los controles la entidad, ¿no? ¿Qué instrumentos internos, disposiciones internas hace para que el almacenero que va a informar sobre el ingreso de los bienes, ¿no? Periódicamente, qué actividades desarrolla para eso, ¿no? Entonces eso se refiere, por ejemplo, el devengado. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas veces que se devengan los bienes ingresos y al estar devengado el documento, ya hace el área de contabilidad, que es quien devenga, lo pasa a tesorería, tesorería lo único que hace es el girado y pagado. Entonces, ¿cómo es los controles que establecemos? Por ejemplo, uno de los controles que también se establecen en las direcciones de educación y en las unidades ejecutoras es sobre la contrata de personal, ¿no? Porque hay varias personas que contratan, ¿no? Miles de maestros que contratan, directores otra cantidad cierta, personal administrativo para las instituciones educativas. Entonces ellos establecen sus disposiciones internas. Por ejemplo, cuando uno va a realizar un concurso, ¿no? Lo que le piden es su contrato y las boletas de pago. Pero van a haber muchas personas que dicen, oye, pero ¿por qué me va a pedir el contrato y las boletas de pago? Porque hay muchos directores, por ejemplo les pongo, ¿no? Directores que asumen el cargo, están 15 días y su contrato sale del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero realmente trabajan 15 días, solo han trabajado en enero. Entonces, la manera de hacer su control interno de la entidad es que le presenten sus boletas de pago. Al presentar las boletas de pago, dice, sí señor, usted solo trabajó 15 días. Entonces, el tiempo que le vamos a considerar para este concurso que usted quiere para ENSO o para ser director es 15 días, ¿no? Igual pasa en el personal contratado por CAS, ¿no? Cuando hacen concursos ahí en educación, por ejemplo. Piden eso como requisito, ¿no? Piden que se adjunten las constancias de pago. Por ese mismo motivo, porque hay muchas personas que encuentran mejor oportunidad de trabajo y se van a laborar en otros sitios, ¿no? Y a veces o se van a laborar en el sector privado y eso no les va a servir como experiencia, ¿no? En el cargo que postulen, ¿no? Entonces esos son los controles internos que se establecen, ¿no? En las entidades, eso a través de documentos instructivos que establecen, ¿no? Asimismo existen controles internos, por ejemplo, sobre rotación de personal, controles internos sobre el pago de impuestos en las municipalidades, ¿no? Todo eso que vemos, ¿no? Entonces la entidad, ¿cómo controla sus recursos? A eso se refiere la confiabilidad de los controles internos implementados. No se refiere a la oficina de control interno de la entidad, sino a los controles, a los procesos, a las actividades que desarrolla la propia gestión, la propia entidad. A eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, los inventarios, ¿no? Que se toman anualmente, que las entidades públicas deben de tomar anualmente, es para determinar si hay faltantes o sobrantes, ¿no? Entonces, es una manera de control interno. Los arqueos de caja sorpresiva, ¿no? A los fondos habilitados a terceros, ¿no? Asimismo, los encargos internos. Los encargos internos es cuando no se puede hacer una adquisición y se le da a una persona para que ésta pueda generar los gastos, ¿no? Entonces, para esto hay directivas internas que establecen qué tiempo debe de rendir y los gastos deben de cumplirse para los fines para los cuales fueron autorizados, ¿no?
A todo eso se refiere cuando se refiere al control, la confiabilidad de los controles internos. Y el alcance de la auditoría de cumplimiento comprende la revisión y evaluación de una muestra selectiva de las opciones, procesos y actividades de la entidad. O sea, va a ser una muestra selectiva, ¿no? Puede ser a un proyecto, puede ser a una actividad, ¿no? A un proceso que se está desarrollando, que ha desarrollado la entidad, no que está desarrollando. Va a ser posterior, por su naturaleza va a ser siempre posterior, que ya ha ejecutado la entidad, ¿no? Así como los datos y resultados de la gestión respecto a la captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado. O sea, sobre la captación de los recursos, ¿no? Las municipalidades son las que captan recursos. Entonces, por ejemplo, a lo que es la captación de recursos por las papeletas que pone, ¿no? A lo que son el impuesto predial que tienen las municipalidades, ¿no? Y el destino que se les da a los recursos, ¿no? Para que esos destinos que captan las entidades, las municipalidades generalmente, ¿cuál es el destino que se le da, ¿no? A las entidades de servicio, por ejemplo, de agua, ¿no? Ellos captan los recursos, pero ¿qué destino les dan, no? Hay muchas entidades que con esos destinos agarran y pagan a sus trabajadores, ¿no? O sea, les dan bonificaciones que no están contemplados dentro de la norma. Entonces eso es una desviación que vamos a encontrar nosotros a la norma, ¿no? O una transgresión de la norma. Entonces eso va a ser el control posterior. Uso de los destinos de recursos públicos en un periodo determinado, o sea, en un periodo determinado. Nosotros tenemos que determinar el alcance. El alcance viene a ser el periodo. ¿De cuándo a cuándo voy a evaluar? Porque yo no puedo evaluar, por ejemplo, hechos que ya no van a ser relevantes, ¿no? Generalmente cuando se hace la evaluación son de hace 2 años atrás, 3 años atrás, porque las responsabilidades prescriben, ¿no? La responsabilidad administrativa prescribe en 3 años, ¿no? Entonces, si ya estoy haciendo auditoría del año 2017, ya no va a haber relevancia si voy a identificar una responsabilidad administrativa. La responsabilidad civil prescribe en 10 años y la penal de acuerdo al delito que uno ha cometido. Entonces, eso también hay que determinar el periodo, ¿no? Y el alcance es el periodo. ¿De qué tiempo a qué tiempo voy a evaluar? ¿Y qué es lo que evalúo? En el cumplimiento de la norma aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contrarias.